Elena Fernández de Méndez Ruiz. Elenita es apasionada educadora con más de 30 años de experiencia en la docencia y la pedagogía Waldorf. Es fundadora y directora del Colegio Waldorf Guatemala e impulsora de la formación internacional y entrenamiento de maestros en la pedagogía Waldorf en Guatemala y Centroamérica. Bienvenida, Elenita. Les agradezco. Gracias, muchas gracias. Pues voy a empezar diciéndoles a todos de verdad que es un honor compartir este ratito con ustedes. Como bien decían, no es como para decir mi charla, convencerlos que la pedagogía Waldorf es la mejor y descartar las demás, por supuesto que no. Es enriquecer lo que ya hacemos. Lo que bien hacemos, creo que se puede enriquecer muchísimo con algunas otras miradas, que en este caso es lo que la pedagogía Waldorf nos propone. Quiero contarles primero, antes de empezar con el tema que les tengo preparado, que es esa mirada de la pedagogía Waldorf, contándoles que soy una maestra que me considero súper de vocación. Desde chiquita, mi juego favorito era dar clases, así aprendía todo lo que hacía dando clases a mis muñecas. Y amaba ser maestra, pero desde niña. Estudié educación, fui a la universidad, estudié la carrera de educación, fui maestra muchos años, coordinadora, directora, fundé varias instituciones educativas. Bueno, en un largo recorrido de muchos años, llegué a pensar hace alrededor de 17 años, 16, 17 años, que me había equivocado de profesión. Amando tanto la educación, sentí que me había equivocado de profesión, porque cada día más veía más absurdos que pasaban en los salones de clase. Como por ejemplo, yo había estudiado que más o menos el 2% de alumnos podía presentar un problema de aprendizaje, un déficit de atención, y hoy más del 25% de alumnos son diagnosticados con muchísimas situaciones que me parece que en su mayoría son problemas de enseñanza y no de aprendizaje. Niños, por ejemplo, que en los salones de clase no les hacía sentido lo que ahí pasaba. Cada vez más niños que no se conectaban con lo que sucedía en el salón de clase. O maestros que creen que enseñar es solo transmitir contenidos, como que los niños fueran mentes vacías que debemos llenar y llenar y llenar. Viendo todo esto que sucedía, empecé en búsqueda de otras opciones y otras miradas de educación. Y así empecé a leer como de niños índigo, niños cristal, niños estrella, que son niños distintos que van naciendo en esta época. Y en todos esos libros yo leía sobre pedagogías alternativas. Yo había conocido ya la Montessori, Reyo Emilia, que lo había también conocido desde una amiga que había ido hasta el lugar y me había contado, pero Waldorf nunca, solo muy superficialmente en la universidad. Entonces tomé la decisión de irme a Europa 4 meses a observar colegios Waldorf. Y me fui y realmente quedé impresionada con lo que vi. Vi una pedagogía tan humana, con tanto significado para ese niño y respeto profundo a su ser único y diferente, que me enamoré tanto que decidí ir a estudiar la pedagogía Waldorf. Así que me fui a México 5 años a estudiarla, me certifiqué de maestra Waldorf y las cosas, yo siempre digo en mi vida, que las cosas no son casualidades, todo es perfecto y se van como colocando. Y así fue como todo se colocó para que se abriera el Colegio Waldorf Guatemala en el lugar ideal, con las personas que de verdad pensaban en un proyecto diferente. Y hoy pues estoy aquí dirigiendo este lindo proyecto y compartiendo con ustedes esto. Así que voy a empezar contándoles un poquito. Voy a compartirles mi pantalla y quiero que me digan si la... Ay, perdón, solo quiero ver. Voy a compartirles
Elenita, estamos viendo tu explorador Sí, de cabal, o el sea, link no, de no es, Webex. Tenés que seleccionar cuando te muestra sí, las ventanitas el otro archivo. cabal, pero creo que no, no sé, sí, sí, es este, no sé si ahí lo ven, Aún no. ¿no? ¿Querés volver a probar? Sí, voy a, Quizás te ayuda a cerrar otras ventanas que tengas abiertas y que solo sí, te quede. ujú. Voy a salir o voy a pedir mejor que me vengan a auxiliar un poquito con esto. Ya lo tenía listo porque ya lo había hasta Lo probado. habíamos practicado. Cabal. Ahorita voy a cerrar estas ventanas. Creo que ahí. Y voy a abrir la presentación. Clarita, vení un momentito, porfi, que no puedo. No va. Ahorita ya me lo vienen a componer un momentito. Que no sé qué moví aquí y ahora no me. Ahorita me lo van a compartir. Clarita, no se puede compartir, no me lo haces. ¿No puedes compartir? No, ahorita no. Un momentito. Voy a poner. A ver, quitamos la temperatura. Si querés, Elenita, yo te muteo hasta que lo. Ahí estamos. La vamos a esperar hasta que pueda resolver el inconveniente. Lo habíamos practicado antes, pero bueno, con la tecnología Ahí nos está, pasan estas cosas. Ahí se ve ahí perfecto, está, Elenita. perfecto. Eso. Y tú. Ok, ahí Lo está. lograste. Lo lograron. Va. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la pedagogía Waldorf como una pedagogía, como les contaba, sumamente humana. Primero, es una mirada donde en este mundo que hoy vivimos, creo que todos sentimos que vamos deprisa. Vamos a tanta prisa que hemos dejado de ver lo verdaderamente importante. Cada día más los niños son menos niños, diría yo. Por ejemplo, no los dejamos ni siquiera jugar con los elementos de la naturaleza, los niños están frente a una pantalla todo el día, no se conectan a cualquier edad, y hablo de cualquier edad en el área de acompañamiento educativo, no se conectan con lo que verdaderamente está pasando alrededor de ellos, como por ejemplo en qué estación del año están, qué estrellas o qué pasa en el cielo. Abajo de la tierra, qué cosechas se dan en ese momento del año donde están. Ni siquiera nos conectamos con nada de esto porque hemos perdido ese valor de ver a la naturaleza que nos rodea. Entonces la pedagogía Waldorf retoma esa niñez y hace que los niños de verdad encuentren significados en todo esto y no tanto bombardeo de cosas materiales que hoy en día nos rodean. A mí me gusta mucho esta imagen y me gusta hablar de la palabra ritmo, porque creo que esa es la clave, el ritmo. Si vemos al niño que tenemos enfrente, debemos pensar exactamente en lo que él necesita y lo que él necesita a esa edad y pensar en su propio ritmo. Hoy en día, la mirada de la educación es ir cada vez más rápido, sin respetar el ritmo de los niños. Y me gusta hablar de esto porque en la pedagogía no hablamos ni de horarios, sino que hablamos de ritmos. Por ejemplo, en la naturaleza, si pensamos, todo tiene ritmo perfecto. Todo lo natural tiene un ritmo perfecto. Las estaciones del año no se atrasan. Yo no digo, ay, no entró el otoño, se quedó el verano 6 meses y el otoño se atrasó. O sea,
Las estaciones son perfectamente rítmicas y perfectamente con un ritmo respetuoso. Igualmente, la migración de las aves, la circulación de nuestro cuerpo, la respiración, todo en la naturaleza, la marea del mar, las olas del mar, la marea, todo tiene un ritmo perfecto. Pero si nosotros alteramos esos ritmos perfectos, nosotros provocamos grandes estragos. A mí me gusta una anécdota que dice que un hombre caminaba en un bosque y entonces encuentra un capullo de mariposa que empezaba a abrirse. Entonces este hombre, con todo el deseo de observar cómo la mariposa salía del capullo, se queda viéndola y observándola mucho tiempo, porque tardaba muchísimo la mariposa en abrir el capullo. Entonces el hombre empieza a desesperarse, obviamente, y decide ayudar a la mariposa. Agarra el capullo y lo abre. Y la mariposa sale del capullo, despliega sus alas, pero para horror de este hombre, cae al suelo y muere y nunca puede volar, porque el hombre desconocía que todo el tiempo que la mariposa lucha para abrir este capullo es el tiempo que necesita para poder alzar el vuelo y que maduren sus alas. Lo mismo pasa con nuestros niños. Cada vez vamos a un ritmo más acelerado, sin voltearlos a ver de lo que ellos necesitan en cada momento. La lectoescritura, por ejemplo. Pensamos que a los 2 años ya necesitan letras y empezamos a darles letras, lectoescritura, cuando ni siquiera necesitan eso en ese momento. La matemática, todo. El álgebra, cuando el álgebra es algo abstracto y lo empezamos a dar desde primaria y no están listos todavía para eso. Entonces la palabra ritmo en educación es sumamente importante, ese respeto profundo al ritmo de los niños. El ritmo del año en la pedagogía Waldorf, nosotros lo dividimos en las estaciones del año. Y hablamos también del ritmo del año porque arropa al niño en todo un ciclo anual donde en cada estación se le va dando al niño raíces con diferentes actividades de la estación, festivales, comida distinta, procesos distintos en cada uno de los momentos del año. Y esto hace que el niño tenga un ritmo sano que empieza, termina, vuelve a empezar y terminar cada 12 meses. Y durante ese recorrido de las 4 estaciones es súper importante, aunque tengamos en otros países no tan marcadas las estaciones, ver qué hemisferio, digamos en Guatemala, hablando de Guatemala, nosotros no tenemos estaciones como en el hemisferio sur, ustedes que están en Argentina, que tienen un invierno más pronunciado, por ejemplo. Y cuando ustedes están en invierno, nosotros estamos en lo contrario, ¿verdad? En el hemisferio norte están en lo contrario. Y Guatemala queda en medio, pero nos regimos más al hemisferio norte. Entonces, como ir dándole al año, al niño, esa sensación de festivales, por ejemplo, el otoño en el hemisferio norte, los días son más cortos. No sé si me escuchan, sí. Si ahí se activó un micrófono, ya te ayudo con eso. Por ejemplo, en cada estación del año es muy importante, de acuerdo al país, porque Argentina tiene un otoño distinto al del hemisferio norte, pero es importante. Por ejemplo, en el hemisferio norte, los días más cortos en otoño y las noches más largas. Hacemos en la pedagogía Waldorf, por ejemplo, faroles. Los niños hacen sus faroles para que la luz interna sea la que brille mucho más en esa época. Igualmente para cada festividad tan importante de celebrar, porque como les digo, les va dando raíces a los niños. La vida en la pedagogía Waldorf decimos, cada 7 años, alrededor de cada 7 años, tenemos transformaciones como seres humanos. Por ejemplo, los primeros 3 septenios, de 0 a 7, diríamos que es el primer septenio que sería el preescolar.
De 7 a 14, que lo divide, por ejemplo, la adolescencia, sería como la primaria, y de 14 a 21 la secundaria, empezando la universidad. Esos 3 primeros septenios los marca, por ejemplo, sobre todo el desarrollo del cuerpo físico. Luego, los 3 siguientes septenios, el desarrollo del cuerpo anímico, le llamamos nosotros, pero es esos años de independencia. Y donde hay, digamos, en esta etapa, una búsqueda de independencia. Los primeros 3 septenios nosotros recibimos todo de nuestra casa, por ejemplo, el colegio lo escogieron mis papás, la casa donde vivo la hicieron mis papás, los constructos sociales ellos me los dieron, la educación escogieron donde yo estudiaba, la línea de religión, etcétera. A partir del 3er septenio, pues ya empezamos a esa búsqueda nuestra, ¿verdad? Y plantarnos en la tierra, en el mundo. Entonces son los siguientes 3 septenios de trabajar, de hacer nuestra familia, de construir, etcétera. Y luego los 3 septenios siguientes, desde los 42, que serían como lo más espiritual de nuestra vida. Pero en este caso nos vamos a centrar un poquito en los primeros 3, de 0 a 21, que son la vida escolar de los niños. En el primer septenio, que es preescolar, de 0 a 7, nosotros hablamos que en esta edad los niños aprenden primero inconscientemente y aprenden a través del movimiento. Si no hay movimiento, no hay conexiones neurológicas en el cerebro. En esta edad, ellos están desarrollando su cuerpo físico y es muy importante que aprendan a través del movimiento, haciendo cosas, experimentando. Por ejemplo, en el primer septenio los niños aprenden inconscientemente. Nunca les enseñamos a nuestros hijos o a los niños o a los alumnos, por ejemplo, a que aprendan a hablar. Yo no me senté nunca con mis hijos, por ejemplo, con unas flashcards y les enseñé vocabulario, fotos para que aprendieran a hablar. Los niños aprenden inconscientemente, absorben del mundo que les rodea muchísima información y todo lo que necesitan saber para cuando lleguen al segundo septenio, que ya empieza el aprendizaje formal. Pero en este momento ellos necesitan percibir del mundo. Y ahí, dentro de estas tareas, está inmerso el currículum. Por ejemplo, están las rondas, que son canciones, cuentos en movimiento, rimas, juegos de dedos, etcétera, donde se desarrolla a través de todo esto y con imágenes todo el vocabulario oculto de la lengua materna y el habla, el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, están las actividades artísticas, que a través de ellas, de la acuarela, de la cera de abeja, de hacer actividades artísticas con diferentes materiales que recogen en las caminatas y collage, y todo esto, ellos aprenden motricidad fina, aprenden a experimentar con los colores. Por ejemplo, usamos 3 colores nada más, rojo, amarillo y azul, y ellos se asombran cuando mezclan estos colores y forman diferentes tonos y otros colores que mágicamente aparecen. Por ejemplo, siempre decimos en Waldorf, menos es más. No hay que llenar a los niños de imágenes, de sobreestimulación a estas edades. Ellos necesitan darle a su imaginación libre movimiento. Entonces, cuando les contamos cuentos, tratamos de no enseñar imágenes para que ellos puedan fabricarlas en su mente y que puedan ellos, con esta imaginación, ir desarrollando esa creatividad. Hacemos teatrinos muy simples y básicos, que no está todo terminado, para que sea la creatividad y la imaginación de ellos el que haga el detalle fino de sus personajes, de la historia, etcétera, para desarrollar esta creatividad que siempre tiene que estar presente en esta edad. Por ejemplo, el juego libre creativo es importantísimo en esta edad. El juego libre en los niños
es una herramienta principal de aprendizaje. Los niños imitan su entorno y entonces el juego tiene que ver sobre el entorno que ellos viven. Y el juego es, en primer lugar, el laboratorio de imaginación. No sé si hemos observado el juego de un niño, pero él puede agarrar, por ejemplo, un palo y lo transforma en una espada o en una varita mágica o en lo que a él en ese momento pueda imaginar. Y esto es impresionante porque los niños lo viven a tal escala que sienten que así es. Transforman su entorno, transforman todo. Y ese es el poder de crear y de imaginar, que es donde se conectan, se hacen las conexiones neurológicas necesarias. Y en el juego vemos también esa madurez del niño que va cambiando conforme los años van pasando, como por ejemplo, el niño pequeño juega en lo individual. Por ejemplo, les ponemos en los rincones de juegos diferentes objetos de la casita, la tienda, todo en el salón de clases y el niño pequeño, chiquito, juega con los objetos. Luego, conforme va creciendo a los 4 años, ya juegan de roles. Por ejemplo, son piratas, si se fueron en un barco y naufragaron, y otros son los que reciben el barco que naufragó, y otros están esperándolos, y etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos en los salones de clase telas de diferentes colores donde ellos se disfrazan, se pueden poner, no disfraces específicos, sino que solo telas para que puedan imaginar. Lo mismo los juguetes que tenemos, ningún juguete es totalmente terminado. Son cosas de origen natural, como los troncos, rodajas de árboles, telas, etcétera, donde ellos puedan crear e imaginar. Lo mejor es elementos de la naturaleza, porque los elementos de la naturaleza nos transmiten sensaciones a nuestros sentidos. Por ejemplo, el plástico no nos transmite ninguna sensación de frío, calor, de calidez, como puede ser la madera, como puede ser la lana de oveja, las muñecas Waldorf, no sé si las han podido conocer, pero son hechas de pura lana de oveja, que huele a oveja. Las muñecas, los juguetes son sumamente simples, como les digo, para desarrollo de la creatividad y la imaginación del niño. En el juego libre creativo afuera del salón de clases, también usamos no es solo salir a jugar a los columpios, sino que se usan juegos de equilibrio, muchísimos, como subir árboles, bajar, rodar en las colinas. En Waldorf se representan no solamente los 5 sentidos que conocemos, sino que se habla de 12 sentidos. Y el de los más importantes en la niñez es el sentido del equilibrio. Entonces, muchos de los juegos afuera son de equilibrio y de creatividad. Por ejemplo, les ponemos troncos solamente o palos de bambú, troncos, y los niños crean refugios, se meten a casitas que ellos hacen, tienen telas, construyen, y es todo este juego donde apela totalmente a la creatividad. Por ejemplo, también en las actividades de la vida práctica, nosotros tenemos inmerso todo el currículum. Aquí vemos, por ejemplo, una niña ordeñando, y nosotros en el ordeño no es simplemente el hecho de ordeñar, es ver procesos completos, porque los niños tienen que saber qué pasa atrás de las cosas que observan. Por ejemplo, si preguntamos a un niño a cualquier edad, ¿cómo llegó el café que tengo en mi taza? ¿Cómo llegó a mi taza? Probablemente me van a contestar que puse la percoladora, o sea, la cafetera, le eché unas cucharadas de café, le eché agua y la prendí. Y no saben el proceso que hay atrás, las matas de café, los patios de secado, la tostaduría, etcétera, para que yo pueda venir y tener mi café. Entonces, en Waldorf, lo que proponemos es que los niños vean atrás de las cosas, procesos completos. Entonces, por ejemplo, el ordeñar.
se saca en el ordeño la leche, pero con esa leche los niños elaboran quesos y aprenden el proceso completo para hacer un queso, por ejemplo. El pan, tenemos ahí, por ejemplo, niños haciendo pan. En los colegios Waldorf todos hacen pan. Y el pan es una actividad que ve un proceso completo, desde que la levadura crece, el pan, la masa por la levadura, hacen su pan, lo hornean y lo comparten. Todas estas transformaciones y desde tercero primaria lo siembran el trigo y hacen todo el proceso. Entonces, sirve muchísimo para todas estas razonamiento lógico, resolución de problemas, etcétera. Por ejemplo, el que el niño se conecte con la tierra. Tenemos actividades de huerta siempre, todas las semanas, a diferentes edades. Y los niños pueden entender de mejor manera desde que siembran algo hasta que lo cosechan. Por ejemplo, acaban de sembrar fresas. Todos los niños cosecharon las fresas y aprendieron a hacer mermelada de fresa y además cómo envasarlas al vacío y le pusieron sus etiquetas y todo y vieron el proceso completo. No hablamos de unidades específicas en el año que hagan, por ejemplo, la unidad de las verduras, porque las verduras las van a ver siempre. Y en las 4 estaciones del año hay diferentes verduras. Entonces la idea es que el niño se conecte con este paso del año. Los animales, la granja, por ejemplo, ellos van y montan caballos, ordeñan vacas, cuidan a los animales y tienen ese contacto durante todo el año que les hace, como les digo, conectarse de una forma práctica, activa y en movimiento. Y así es donde van formando todas estas conexiones neurológicas. Algo importante antes de cambiarme al siguiente septenio es una pregunta que siempre me hacen papás. ¿Dónde está el currículum que el ministerio me indica? Matemáticas, conocimiento del medio es en Guatemala, ciencias y sociales integrado, desarrollo del lenguaje, motricidad fina, motricidad gruesa. Ahí está el currículum de un ministerio de educación en todas estas actividades. Por ejemplo, la matemática. Cuando los niños comen, que ponen la mesa, cocinan, terminan de cortar la fruta, ellos están haciendo matemática, están poniendo la mesa como un patrón, están en la masa del pan pesando los ingredientes, están viendo en las caminatas que van durante la semana, viendo a los árboles grandes o pequeños, cuando sirven el refresco, el agua en las jarras, están lleno, vacío, cuando saltan a la cuerda contando los saltos, está la matemática integrada dentro de todas las actividades de la vida práctica. Lo mismo, desarrollo del lenguaje en las rondas, en el día a día, ciencias y sociales integrado en la huerta, en la granja, por ejemplo, los animales, las verduras, las frutas, todos estos conceptos. Está motricidad fina en la cera de abeja, a la hora que van y lavan las servilletas en unas pilitas chiquititas y las cuelgan con movimientos de pinza, motricidad gruesa en las caminatas, al subir y bajar los árboles, las colinas. O sea, inconscientemente, sin que los niños se den cuenta, tuvieron todo ese currículum integrado y de la forma como en estos años ellos lo necesitaron. No fue un currículum donde yo senté a un niño sin movimiento a hacer planas o a repetir que esa imagen es una uva, sino que el niño lo absorbió en una forma de experiencias vívidas. Luego nos vamos a la edad de 7 años. Alrededor de los 7 años, el niño ya terminó de formar su cuerpo físico y para ello los dientes son las últimas células más duras que cambian y que dicen ya está terminado este proceso. A los 7 años los niños cambian dentición, alrededor de 6, 7 años. Y ahí es cuando decimos están listos para pasar a la etapa de aprendizaje formal o intelectual. Y nos vamos al segundo septenio. Y en este septenio, lo que yo les diría que es lo más importante en esta edad
es la conexión de todo lo que aprenden con sus sentimientos y sus emociones. Un niño que tiene de 7 a 12 años en primaria, si aprende de memoria las cosas, aprende de una manera fugaz. No se le va a quedar nada. Va a aprender únicamente para hacer exámenes o para que lo sepa para un corto plazo. Pero lo que conecta al niño en estos años con sus sentimientos, lo va a recordar siempre. Yo siempre cuento que cuando yo estudiaba en primaria, si a mí me preguntan, el día que yo aprendí el objeto directo de la oración, estoy segura que ni siquiera me acuerdo y ni me acuerdo qué es objeto directo, porque me lo dieron seguramente de una forma aburrida y de una forma que no significó nada para mí. Pero sí me acuerdo cuando, por ejemplo, hicimos una obra de teatro de la Revolución Francesa y yo fui María Antonieta y incluso la guillotina se nos quedó trabada, nos reímos, no olvido jamás la Revolución Francesa porque lo viví, lo disfruté, conecté mis emociones y sentimientos. Entonces, eso es lo que buscamos en este segundo septenio. Actividades también rítmicas que conecten la parte académica con el movimiento. Por ejemplo, aquí nosotros siempre empezamos las clases con un ritmo que conecta académico con movimiento y es la actividad primera del día. Y eso hace que los niños vengan como a estar en la misma sintonía para aprender. Por ejemplo, usamos diferentes materiales, saquitos, como por ejemplo, para que hacen el paso del saquito con, por ejemplo, las tablas o los múltiplos de matemáticas, y los niños tienen que concentrarse no solo en el movimiento de pasar los saquitos, sino en los múltiplos que van repitiendo. O, por ejemplo, tienen como que palos grandes y van, por ejemplo, si es un verbo en pasado, ellos saltan al lado izquierdo y no tiene que caer el palo que dejan. Si es en presente, se quedan en su lugar y si es en futuro, al lado derecho. Y así conecta movimiento con aprendizaje. Y esto es súper importante en esta edad. Otras actividades, por ejemplo, que les decía que conectan con las emociones y que son académicas, por ejemplo, hicieron en la unidad de geometría, hacen un compás gigante y hacen las figuras en la grama a escala enorme. La unidad de máquinas simples, hacen las máquinas simples, las colocan, hacen una polea. Por ejemplo, en la unidad de astronomía van y se tiran al suelo en la noche a observar las estrellas, ven en el microscopio, en el telescopio, etcétera. O sea, no vamos a leer únicamente la información de un libro que puede ser súper aburrido para un niño y no tener ningún significado. Vamos a las cosas que conectan con sus emociones y por eso es que es tan importante en esta edad el arte, porque el arte es el puente con los sentimientos. También empiezan las actividades de integración grupal. Por ejemplo, en los festivales, nosotros tenemos, un festival aquí en el colegio que es el Maple Dance, o sea, los colores de mayo, de la primavera, y ellos están haciendo el entrelazado de los listones y hacen un baile y hace que esa conexión de trabajo en equipo, trabajo en grupo, empieza la empatía, empiezan todas estas actividades a florecer. Las historias, ahí estoy yo en una foto contándoles historias en la biblioteca, cada edad tiene diferentes intereses. Empezábamos con toda la fantasía, en el primero primaria, por ejemplo, es historias como de los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm, historias mágicas. Luego van las fábulas, a partir, digamos, de los 9 años, se conectan con esas historias de los animales, de los héroes. Luego ese recorrido va subiendo, por ejemplo, la mitología nórdica en cuarto primaria, esas historias de héroes, y cada año, de acuerdo a la etapa evolutiva del niño, vamos con las historias
diferentes en cuanto a los intereses. Va el currículum entrelazado en cuanto a la edad de interés del niño. Aquí estamos quinto primaria. Por ejemplo, decimos quinto primaria es la edad de oro porque es el equilibrio perfecto del cuerpo físico del niño, donde hacemos las olimpiadas griegas, donde hacemos todas estas actividades de las civilizaciones antiguas que dan ese equilibrio perfecto. Luego viene en sexto, por ejemplo, primaria Roma, donde los niños tienen esa como ímpetu de conquista, de fuerza, y donde empiezan a cuestionarse, por ejemplo, en séptimo, en octavo, las revoluciones, dependiendo de su etapa evolutiva en que están. Luego, en el tercer septenio, es importante mencionar que ya es el intelecto puro. El primer septenio, los primeros 7 años, el niño necesita hacer el movimiento. En el segundo septenio, el sentir. Y en el tercer septenio se dice el pensar, porque ahí sí ya están listos para aprender de memoria, para la observación, experimentación, cuestionamiento, y ellos ven el mundo, se dice, en el primer septenio dicen el mundo es bueno. Los niños están como en esa posición de reverencia porque aceptan todo lo que viene del mundo y confían en él. En el segundo septenio es el mundo es bello porque todo lo ven hermoso, empiezan a disfrutar de la belleza, de lo artístico. Y en el tercer septenio el mundo es verdadero, porque ya ese velo de belleza que teníamos en nuestra niñez y que nos cubría y que hacía que viéramos a nuestra mamá más linda, como una modelo, a la casa enorme, el sillón precioso como de reina, empieza a quitarse esos velos y el mundo verdadero cae al frente y empieza ese sentimiento de mi mamá se equivoca, no es tan perfecta, o ese sillón ya no es tan bonito, ya no me gusta porque está roto, o empiezan a ver, digamos, la vida tal cual. Entonces empiezan una cantidad de cuestionamientos y de quererla cambiar muchas veces, y es donde los jóvenes se sienten frustrados y luchan por ideales, por todo que quieren cambiar en esas edades. Entonces aquí tiene muchísima importancia también que en todo este intelecto y en todo esto combinemos actividades de transformación de materia. Por ejemplo, el trabajar, por ejemplo, el acero, trabajar la madera, transformar, por ejemplo, en el torno el barro, trabajar todas estas actividades que trabajan transformaciones de materia, porque ahí ven ellos plasmados su voluntad. Y es sumamente importante. Las artes retoman una fuerza enorme. Nosotros hacemos obras de teatro desde primero primaria, pero en grado 10 ellos hacen una presentación en un teatro formal y en grado 12 hacen un musical y ellos salen al público a exponer el arte y de verdad son creaciones impresionantes. Están listos para salir al mundo. Es muy importante las excursiones, la experiencia de afuera. Nosotros hacemos viaje, por ejemplo, en octavo los llevamos a Washington, a Nueva York, para que vayan a los museos, porque coincide con la parte de las revoluciones, digamos, toda la parte de la independencia de Estados Unidos, de todo esto que dio pie a la nuestra y que va conectado todo, digamos, con el currículum. Y aparte de esto, como ese recorrido, digamos, de tips o de la forma y la mirada en cada una de las edades, yo les diría como para terminar, primero leerles un verso que me encanta de Rudolf Steiner, que él es el de la pedagogía Waldorf, como María Montessori a Montessori, es Rudolf Steiner para la pedagogía Waldorf, que dicen, reciban a los niños en reverencia, edúquenlos en amor y devuélvanlos en libertad. O sea, como que ya los dejamos ir con libertad. O sea, no habla de un libertinaje, sino que promover la libertad de pensamiento del niño, que eso es lo que yo diría que es lo más importante en la educación. Avivar la curiosidad que el niño trae desde que nace y
respetar su ser y su individualidad y que él pueda ser él, pensando lo que a él le haga sentido y no recorriendo un camino que alguien más pisó. Entonces, es muy importante esto, respetar su etapa evolutiva en cada momento, respetar su ritmo individual. Esto es lo que yo les decía, no todo niño aprende las letras en el mismo momento, ni aprende a caminar en el mismo momento, ni a hablar en el mismo momento. Y esa mirada de respeto lo tiene que tener la educación. Y también que los aprendizajes sean siempre a través de la experiencia. O sea, no nos enfrasquemos porque muchas veces caemos a dar solo libros y responder a tenemos que llenar página 1, página 2, examen, cuestionario. Esto no es significativo para los niños. O sea, tratemos de darle vuelta a nuestra mirada y hacerlo de verdad un proceso inolvidable para ellos. Voy a parar el compartir la pantalla y quiero pues preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, algo sobre esto. El que quiera hacer una... Estoy con la cámara apagada porque tenía problemas de conexión. Ok, El que ok. quiera hacer una pregunta, desactiva su micrófono. A veces también podemos usar el chat y yo se los puedo leer. Puede ser una pregunta, una apreciación. Te voy compartiendo las preguntas, Elenita, Sí, gracias. que necesito. Te preguntan si hay programas sobre educación sexual integral y desde qué edad se enseña. Bueno, la educación sexual para nosotros, por ejemplo, como hablaba yo de ritmo, todo es un respeto muy grande, digamos, en las etapas evolutivas de los niños. Nosotros empezamos en sexto primaria con un taller, digamos, para niñas, para niños, de que se llama, por ejemplo, en las niñas se llama luna roja, que es como que los ciclos menstruales de las niñas conectados, por ejemplo, con la luna. Y se hace un taller muy lindo porque conecta, ¿verdad? Lo que está pasando y que es pues de una profunda conexión, de una forma natural, se les da todo esto con un teatrino, con una historia y todo, se hace una ceremonia muy linda, como que las niñas ya pasan a ser pues mujercitas, ¿verdad? Y así empezamos con esto y luego vamos en un programa de educación sexual pero integral, como hablaban ustedes. O sea, tenemos ya, digamos, así como lo de la luna roja, tenemos los diferentes temas que se los puedo después compartir. Yo no sé si puedo darte después material impreso, Lucía. Sí, lo que podemos hacer, yo voy a dejar el correo de Cieda y que los participantes dejen su correo, así nos podemos contactar. Así es, porque entonces les puedo mandar material, incluso les puedo compartir lo que hacemos nosotros. Obviamente hoy, pues es un pasoncito nada más, una mirada a la parte de esta educación significativa y humana, que es la pedagogía Waldorf, que se vuelve pues un estilo de vida, porque incluso la comida, ¿verdad? O sea, la comida saludable desde chiquititos, no hay loncheras, todos comemos en el colegio, tenemos, digamos, la cocina con el chef, con los nutricionistas, todo, y los niños comen, aprenden a comer verduras, carne, todo desde chiquititos, ellos en la preparación también se involucran, o sea, todo es de una forma pues muy, muy conectada con el bienestar del niño, ¿verdad? Que eso es lo que se requiere. Acá Elena en el chat dejaron otra pregunta ¿Mm? y te consultan qué lugar ocupan las lenguas extranjeras en esta pedagogía. Nosotros en la edad de bebés maternal, que es año y medio a 3 años, nosotros respetamos la lengua materna. De un año y medio a 3 es la lengua materna, o sea, el español. Luego, de 3 a 6 años, que es el preescolar nuestro, ya los maestros introducen el inglés en las rondas, por ejemplo, en algunas canciones, en los cuentos en movimiento, en todo esto. A partir de primero primaria,
los bloques, porque nosotros enseñamos bloques, por ejemplo, de 3 semanas de un tema. Entonces, en estos bloques, por ejemplo, están viendo un bloque de matemáticas, un bloque de sociales, un bloque del tema que sea, ya son en inglés. O sea, en primaria sí ya viene un segundo idioma fuerte, como en toda secundaria. El colegio es bilingüe, entonces tenemos desde primero primaria completamente bilingüe el colegio, ¿verdad? Pero en preescolar se respeta profundamente los primeros años la lengua materna culta, porque se les da a través de todas estas canciones y todo un lenguaje elevado. O sea, es un lenguaje donde hay palabras que los niños no entienden, pero las perciben por contexto y empiezan a enriquecer todo este vocabulario. No es una pregunta, es una apreciación de Natalia, una de los participantes que agradece la charla, que le resultó muy interesante ya que conocía muy poco sobre esta pedagogía. Ok. Por lo menos un pasoncito, por lo menos a tener una idea de qué es esta mirada, ¿verdad? De la pedagogía Waldorf. Si alguien quiere hacer otra consulta o compartir alguna apreciación, ahí lo veo Elenita, a buenas Giovanni. tardes. Perdón. Carlos. Quería consultarte que me da curiosidad lo del tema de los septenios, digamos. ¿Eso tiene relación con la renovación que se da en el celular? ¿Cómo? ¿Tiene relación con? Si tiene relación el tema de los cortes que se da cada 7 años, tiene relación con la renovación celular que se da en el cuerpo humano. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos fuerzas formativas desde que nacemos, que van con el cuerpo, por ejemplo, o sea, trabajando para que tus órganos, tu cuerpo, todo se vaya formando y va cambiando y cambiando todo el tiempo. O sea, yo ya no soy la misma, esta cara ya no es la misma de cuando tenía hace unos años, o sea, mi cara se fue transformando, todos. Son las fuerzas vitales que van acompañándonos, pero también hay fuerzas degenerativas, formativas y degenerativas. Los primeros 3 septenios hablamos que son los años en que las fuerzas formativas están presentes 100%. O sea, de 0 a 21, tú vas terminando de completar tu crecimiento y cuerpo físico. De los 21, digamos los otros 3 septenios, digamos que siguen, es un equilibrio entre las fuerzas formativas y degenerativas. O sea, ambas fuerzas entran en acción y vemos que a partir de los 21 no es que te envejezcas, pero empiezan las fuerzas degenerativas también a actuar. Y entonces vemos que de 30, 40, ya vamos como sintiendo que perdí la vista, ya no tengo, digamos, ves en el deporte que se retiran jóvenes, digamos, los futbolistas, porque obviamente no tenemos la misma condición de los primeros años. Y de los 42 a los 63, de los otros 3 septenios actúan las fuerzas degenerativas. Entonces empezamos en un envejecimiento rapidísimo, mucho más pronunciado, porque ya no están las formativas presentes. Entonces las degenerativas, y esto lo vemos no solo en el cuerpo físico, también en el cuerpo anímico y en el espiritual. Nosotros dividimos como que en 3 diferentes estadios, como que el ser, ¿verdad? Estoy hablando ahorita solo del cuerpo físico. Aparte es lo que pasa en el cuerpo anímico y el cuerpo y la parte espiritual, porque la parte espiritual es al revés total del cuerpo físico. Por ejemplo, el cuerpo físico en su mayor esplendor es cuando uno nace, ¿verdad? O sea, digamos, cuando uno está, digamos, el cuerpo físico se deteriora en su máximo al final de la vida y va como terminándose de formar. El cuerpo, el espíritu está mucho más, digamos, formado al final de la vida. O sea, es al revés completamente del cuerpo físico. Por ejemplo, la parte ya de cuando uno va viejito,
es como una parte muy espiritual, como que, y no estoy hablando de religión, es como toda tu vida, las vivencias, todo, y es donde más estás conectado con la parte espiritual, pero el cuerpo físico está para abajo. Entonces, es muy lindo estudiar biografía. A mí me encanta, la verdad que es un tema que podríamos hablar horas, hablar de los septenios, la biografía, las coincidencias, las curvas de coincidencia en años, por ejemplo, es impresionante en la vida cuando hace uno una curva de biografía. Es súper interesante. Algún día que podamos hacer algún taller de esto, de verdad que es súper interesante. Gracias, Elenita. Y Giovanni levantaba la mano y después tengo otra pregunta en el chat. Sí, Muchas Giovanni. gracias. Sí, yo quería hablar también de los septenios. Yo creo que es interesante ver cómo han dividido en septenios. Yo ya me vi en la escala, ya vi en qué septenio estoy, ya estoy en la fase terminal. Y no es Pero terminal. Es que después de eso viene una etapa distinta. En no sé, Rudolf Steiner habla que ya no tiene como que como que después de esa edad ya no viene como una relación karmática. O sea, es complejo ahorita entenderme, tendría que meter a una camisa 11 varas, pero, ya eh, espero. ajá, pero los septenios que yo les compartía, Pero más que todo ver en cuál escala estoy y es ver en cuál escala están en primer lugar mis hijos y luego mis estudiantes para lograr comprenderlos un poco más, porque no solamente se trata, como tú decías, de estarles dando contenido, sino no, ver realmente cómo poder fijar a partir de su forma de ser, de su forma de estar creciendo, cómo fijar ese conocimiento en así cada uno es. de ellos, ¿verdad? Yo te agradezco bastante y me gustó mucho eso de los septenios, es interesantísimo y como dices, estaríamos un mes, un Sí, semestre, un año para hablar de toda la pedagogía cuadro, pero me fascina. Muchas gracias. sí, qué bueno, Giovanni. Y cualquier cosa me puedes escribir y te puedo mandar literatura sobre esto y de verdad, porque es un tema súper interesante y para uno mismo es increíble, de verdad. Muchas gracias, fascinante. Otra pregunta en el chat. Te preguntan si se enseña el respeto hacia los animales como individuos o más bien desde una apreciación vegana, por así decirlo. Sí, o sea, el respeto a los animales está presente en los niños Waldorf. Impresionante porque ellos conviven con ellos desde chiquitos, desde que entran al colegio y en un tema de respeto porque los acompañan cuando nace un burrito. Aquí hemos tenido, por ejemplo, han nacido terneritos, burritos, nacen los conejitos, los niños los cuidan. Entonces hay una empatía muy grande y se hace una mirada del animal como un ser con sentimientos, ¿cómo se llama? Con respeto, con todo. A mí me es curioso, por ejemplo, yo tuve anécdotas de este tema cuando han venido niños a visitar. Nosotros tenemos una granja también aquí en el colegio de gallinas ponedoras de huevos. Los niños quitan en la mañana, por ejemplo, los huevos, los limpian, los ponen en los cartoncitos y otros pues nacen pollitos para que vean ellos el ciclo, también el ciclo de vida en la misma granja. Y es curioso porque los niños Waldorf respetan a las gallinas que ponedoras y están ahí y ellos con qué respeto van las gallinas, están libres, las respetan, es como que son parte del colegio de la granja. Y vienen niños de fuera y lo primero que hicieron fue perseguirlas, quererlas atrapar, patearlas. Y era una diferencia en trato completo. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, y no es el tema no es de los animales, no, sino que con la naturalidad con que los niños están inmersos para ver el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de educación de inclusión que hay un niño en cada clase que tiene alguna situación distinta. Yo no puedo conceptualizar un colegio que no tenga inclusión. Me parece que la diversidad, número uno, la diversidad es el valor más grande que puede existir y que le podemos dar a nuestros alumnos y a nuestros hijos. El respeto profundo a todo y que convivamos con diferentes colores de pelo, de religión, de todo. Pero también la inclusión. Y nuestros niños crecen desde chiquitos, por ejemplo, con un niño que es diferente y que ni saben por qué, y ni lo notan, y crecen
y lo ayudan, pero de una forma natural, porque nadie les está diciendo que él necesita ayuda. Y se hace una empatía tan grande con todos los niños que es una luz, este niño, el colegio es una luz para estos niños y ellos son luz para todos los demás. Entonces, la idea es que de verdad formemos a los niños con ese ejemplo, con esa mirada natural de las cosas, ¿verdad? Como el trato de un animal, de una planta. Siempre tiene que haber algo vivo dentro del salón de clases. Tienen que cuidar un ser vivo. Por ejemplo, tenemos el rincón de las plantas siempre y hay encargados de ver cómo, de cuidarlos y vamos rotando y van viendo cómo va, digamos, la planta o tienen algún tipo, digamos, de una tortuguita, algunas cosas que traen por época los niños, todo que tienen ellos relación. Y además la granja y la huerta en el colegio, ¿verdad? Todo el tiempo que estamos trabajando con ellos. Muchas gracias, Elenita. En el chat te agradecen. Le llama la excelente manera en la que involucran en la empatía y el respeto con los compañeros y con los animales. Muy claro e interesante la charla del Colegio Richie de Campana. Bueno, Elenita, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si No quiere sé levantar la mano. si, ¿cómo se llama? Si les pongo mi correo, ¿no? Yo creo que... Sí, yo recogí los correos, pero podemos compartirlo en el chat si vos querés, Elenita. Va, el mío es Elenita, lo vamos a escribir aquí, pero no sé si. Elenita arroba waldorf.edu.gt. Aquí lo voy a mandar. Ahora te chequeo si llegó. No, creo que no llegó. No, creo que no llegó, ¿verdad? Elenita, yo lo copio. Sí, Ahí llegó para todos. elenita@waldorf.edu.gt. Bueno, ahí la veo a Lucy que se sumó para el cierre. Hola Elenita, buenas tardes. Sí, qué gusto Qué verte. gusto escucharte. Solo escuchar tu voz ya inspira. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad, por tu apertura y por ese compartir. Hemos aprendido tanto, tanto de ti y bueno, y de todo lo que haces en el colegio. Así que infinitas gracias como siempre. Un encanto. Muchas gracias. Y Y te todo, esperamos, te gracias. esperamos. Sí, ya llego dentro de poco. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, Elenita, en nombre de SIDA, muchas gracias por sumarte a la Semana Internacional, por compartir con tanta generosidad, por ponerte a disposición de establecer una red con todos los participantes. Así que muchas, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.